Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. El pasado 15 y 16 de julio en Bogotá se celebró la primera cumbre del recientemente creado Grupo de la Haya, en el que líderes de varios países de la región y el mundo buscan medidas diplomáticas que permitan un cese inmediato de hostilidades en Gaza. En el caso de América Latina destaca la participación de Colombia, Honduras, Bolivia y Cuba, naciones que desde el pasado mes de enero, además de denunciar y condenar la ofensiva israelí en territorios gazatíes, busca frenar el suministro de armas a Israel al mismo tiempo de hacer cumplir las órdenes de arresto emitidas por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu por crímenes de guerra. Cabe destacar que este grupo también está compuesto por Malasia, Namibia, Senegal y Sudáfrica, naciones que advierten de la gravedad de las masivas violaciones del derecho internacional en la gestión de este sangriento conflicto. Si bien se trata de una iniciativa diplomática de países pertenecientes al llamado Sur Global, cuenta con el respaldo de otras cancillerías a nivel mundial. Sin embargo, la declaración final del encuentro tuvo importantes ausencias como la de China, Brasil, Chile, Argelia y Egipto. En el caso particular de Colombia, el énfasis puesto por el presidente Gustavo Petro y su Cancillería busca en buena medida un gesto simbólico con el que distrae la atención de las profundas tensiones que afronta su mandato a nivel doméstico, como ya lo hemos examinado en Mirada Semanal en episodios anteriores. En este contexto, resulta interesante preguntarnos cuál será el alcance real de este Grupo de la Haya en este conflicto. Y además de ello, ¿qué rol desarrollarán los países latinoamericanos, especialmente gobiernos de inocultable talante autoritario como Cuba, Honduras o Bolivia? Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 20 de julio de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal. Y bueno, precisamente en los últimos días hemos tenido registro de una cumbre que se realiza, sería la primera cumbre que desarrolla el llamado Grupo de la Haya en Bogotá y que reúne un conjunto de países que de alguna manera lo que han buscado es como ir un poco más allá de las declaraciones del deeply concerned habituales que se escucha, sobre todo en el mundo diplomático de nuestro tiempo, sobre situaciones tan agobiantes y ciertamente tan agravadas como la situación que se vive en Gaza en los últimos meses. Y en especial esto ha tenido como una especial significación porque, bueno, es como una suerte de apuesta de política exterior de Gustavo Petro, no tan solo dando una clara señal de identidad ideológica, sino también buscando la manera de alguna forma de poner por delante ante la opinión pública un tema tan difícil, tan duro como la ofensiva militar que ha desplegado el desproporcionado despliegue militar israelí sobre territorios gazatíes y en particular sobre la precaria respuesta de la comunidad internacional de nuestro tiempo. Y en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco tu apreciación general porque claro, estamos hablando de un conflicto no tan solo antiguo, complejo, con muchos matices, con un impacto humano tremendo, indiscutible, y donde el primer tema, pues también que interpela a veces a la ciencia política es esta dicotomía, este tema tan controversial de llamarlo genocidio, crímenes de guerra, a una dinámica que sigue su curso, pero sigue un curso funesto en un conflicto que Así de es. momento pareciera que no consigue un canal de pronta resolución. Adelante. Mira, yo creo Colombia ha sido esta semana un terreno de juego en el drama mundial, si se quiere simbólico, ¿no? Primero por esta cuestión de la reunión del Grupo de la Haya, que hay que decir que es un grupo de naciones del sur global que ahora mismo está formado por 9 países que son el grupo fundador, ¿no? Donde destacan Colombia y Sudáfrica. Digo destacan porque son los dos países que tienen el mayor tamaño, ¿no? Y que lo que desean es proteger y defender los fallos de la Corte Internacional de Justicia y de la Corte Penal Internacional en relación
en este caso con el conflicto israelí-palestino, con la tragedia de Gaza. Pero yo creo que eso va más allá en el sentido de que lo que hay aquí es una reivindicación de un orden de justicia global en el que la Corte Penal Internacional juega, por definición, un papel fundamental, ¿no? Y en ese sentido lo que este grupo al que ha asistido Francesca Albanese es la relatora de Naciones Unidas para los territorios palestinos y hoy candidata al premio Nobel de la Paz, es reivindicar algo que está desapareciendo, que es dentro del multilateralismo, el que haya un organismo que haga de árbitro, ¿no? Que imponga diría, la sensatez, pero también, es decir, el buen orden internacional de cuestiones que los estados han históricamente ido aceptando y han ido avanzando en lo que podríamos denominar la construcción de un orden internacional. Y esto es lo que está hoy en Almoneda, ¿no? Gustavo Petro, dentro de su política exterior, ha lanzado la invitación para la reunión de este grupo y esto me parece que ya de entrada es algo importantísimo. Porque, segunda cuestión que debemos también tener en cuenta, esto ha coincidido con una visita privada de Álvaro Uribe a Washington. La visita ha sido de Álvaro Uribe a Marco Rubio, justo cuando está pendiente de salir la sentencia del juicio de Uribe. Va a salir exactamente en 10 días, ¿no? Y esto pues también se mezcla en esta semana porque de alguna manera la cuestión es si esto supone un apoyo expreso, externo, ante una posible condena del expresidente Uribe. Por lo cual también se incorpora el diferendo, ¿no? Entre Estados Unidos y Colombia en un asunto de política interna colombiana, como es el juicio de Uribe. Juicio que, como bien sabemos, pues es un juicio político a una era, ¿no? Sin lugar a dudas, y especialmente si tomamos en consideración que actualmente en Colombia se vive un entorno político y social marcado eh, por unas elecciones también que se vienen previstas para el año 2026 y sobre lo cual buena parte de las acciones políticas de los grupos, digamos, en confrontación no pierden de vista esta cita electoral prevista para el año entrante y en el que de alguna manera pues todo este tipo de gestos a nivel internacional juegan un papel importante. Y en ese sentido, Marisabel, me gustaría un poco tu apreciación, porque claro, vemos que también está en esta convocatoria, en este grupo están países latinoamericanos, como el caso de Bolivia, el caso de Honduras, el caso de Cuba, Senegal, Sudáfrica, Malasia, Namibia, y que bueno, ciertamente pues dentro de los grupos de los detractores a esta iniciativa pues también destaca el hecho por una parte que esto a veces recuerda el grupo de los no alineados, ¿no? Buscando una suerte de un nuevo orden. Sin embargo, la petición concreta es precisamente de buscar reactivar o darle un perfil de credibilidad al Tribunal Penal Internacional. ¿Cómo miras tú este contexto sin perder de vista esa dinámica electoral que comentaba recientemente? Em, Primero, yo creo que hay que verlo en dos tiempos, ¿no? ¿Cuál es el impacto que tiene esto en particular en el terreno doméstico que tú estás señalando, Xavi, de un país que está próximo a tener unas elecciones presidenciales en un momento donde las críticas hacia la gestión de Petro no se están traduciendo en opciones viables para la oposición luego del intento de asesinato ay, se me escapa el nombre. De Em, Uribe Garibildi. y eso lo que nos indica es que hay un clima de tensión en Colombia que no es nuevo, pero que en este preciso momento donde Petro tiene serias dificultades para gobernar, eh, no puede ni siquiera tener un equipo de gobierno estable. eh, Uno no puede sino pensar que todas estas, digamos, está tratando
yo voy a decir que de desviar la atención, pero es para crear un frente donde él se pueda sentir con un poco más de control, ¿no? Es como para hacer un equilibrio, que él quizás en casa no tiene las cosas en orden, pero quizás puede hablar de su liderazgo en ese grupo precisamente. Pero yo cuestiono, por ejemplo, que él esté asumiendo ese liderazgo eh, por razones que yo creo que muchos vamos a sentir coincidencia, porque lo que está pasando en Gaza eh, es inocultable y no tiene otra lectura. Sabemos qué es lo que está pasando. Sin embargo, a mí me hace mucho ruido, por ejemplo, Cuba en ese grupo, cuando tenemos miles de presos políticos en Cuba, donde los derechos de estos hombres, mujeres y niños, porque hay adolescentes presos en Cuba por protestar, por ejercer su derecho a la protesta, y Petro está no solamente ignorando ese hecho, sino que le está dando una plataforma a Cuba para que se bañe de legitimidad. Cuba no tiene ninguna legitimidad, ninguna autoridad moral para hablar de derechos humanos de nadie, porque comenzando por desconocer los propios, eh, me parece absolutamente eh, inconcebible que Petro quiera hacer pasar esto como una iniciativa transparente. Es una movida política, lamentablemente, y cierro con esto. Todos los bandos están utilizando la desgracia y la tragedia de los gazatíes, de los palestinos, para beneficio político, de un lado y del otro. No podemos dejar de decirlo porque lamentablemente esto es una atrocidad. Claro, y en ese contexto también destaca, sobre todo, y retornando un poco también al caso colombiano, que en lo que va de 2025 se han registrado 979 incidentes armados. O sea, de un conflicto que sigue también dejando en su balance una cifra de muertos, heridos, desplazados, entre otros desmanes. Y ese tema, pues, queda como de alguna manera solapado y evidentemente ahí interpela también el derecho internacional, ¿no? Porque claro, estamos hablando de desplazamiento de una zona del mundo donde hay un flujo migratorio importante de Venezuela, de Ecuador, de otros, y sobre todo el rearme también de otros grupos, de otros actores del crimen organizado, como lo hemos hablado aquí en Mirada Semanal en otras ocasiones. Sin embargo, me gustaría un poco ya para terminar este particular, Manolo, eh, vemos que en el caso europeo, digamos, las actitudes de reproche han sido muy concisas. Sin embargo, de cara al futuro, porque claro, vemos que ahorita mismo hay es difícil hablar de un cese al fuego, de un Sí. cese de hostilidades. Es muy inestable. Hay ataques en los Altos del Golán. Recientemente se registraron un ataque a lo que podría ser un aliado del propio Netanyahu, como es el caso del reciente gobierno sirio. Eh, Hay tantas cosas que pueden estar ocurriendo y que siguen ocurriendo en un conflicto tan difícil, pero de cara al futuro, ¿cuál es tu apreciación esta cumbre, este grupo de países que, como dices tú, del sur global? eh, ¿Tendrá algún tipo de incidencia de cara o de planteamiento de propuesta de cara al futuro de un conflicto tan complejo como el de Gaza? Mira, dos cuestiones. Los derechos humanos es una suerte de cuestión absolutamente vital en términos del multilateralismo y de una sociedad internacional medianamente regulada, ¿no? María Isabel lo ha dicho muy claramente, no se puede jugar con dos caretas, ¿no? Y evidentemente Cuba lo hace, ¿no? Y lo ha venido haciendo históricamente. Pero eso no nos debe retrotraer de considerar que una política global de derechos humanos es absolutamente fundamental para un orden
digamos, kantiano de la paz universal. Que ya sé que esto es muy, muy filosófico y es muy teórico, pero me parece que es una piedra fundamental. Pero en este caso muy concreto, en este caso que nos estamos refiriendo y a propósito de tu pregunta, hay una cuestión que es básica. No exporten armas a Israel. Punto. No exporten armas a Israel. Es un Estado que se ha excedido en una agresión que recibió. La recibió, por supuesto que recibió Israel y la sociedad israelí una agresión por parte de Hamas, pero se ha excedido de una manera tan brutal en la que no queda ninguna cuestión que se está produciendo ahora mismo una situación de genocidio. Y esa situación de genocidio, una de las maneras que la sociedad internacional tiene es la de parar la exportación de las armas a Israel, algo tan sencillo como eso. Y en Europa hay una división en ello y no se ha logrado en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. En ese sentido, el gobierno de Sánchez está proponiéndolo, pero no hay receptividad. Y esto es lo que me parece que es verdaderamente lamentable, ¿no? Sí, y por supuesto, tomando en consideración que esto, detrás de una decisión de estas características, también tiene que ver un poco cuál podría ser el dispositivo multinacional también para la ayuda, ¿no? Para la ayuda a las víctimas, a los desplazados. Claro. Y en ese contexto también veo que por lo menos uno de los puntos que destaca esta cumbre es también el tema de la orden de detención contra el primer ministro Benjamin Netanyahu y y el exministro de Defensa Yoav Gallant, que esto, digamos, es como algo también un poco realista, considerando que estamos hablando de una potencia militar que tiene ahorita mismo desplegado frentes en todas partes, incluyendo el de Irán, ¿no? Y en ese sentido, pues ciertamente es como un poco realista, ¿no? Pero me gustaría también, y ya para cerrar, Marisabel, también tu apreciación, porque bueno, ahí vemos también que esto, como bien ha señalado Manolo, interpela a la comunidad internacional, no tan solo entre Estados, sino también en la propia comunidad y la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, vemos también que en el contexto también de América Latina, esto también interpela a otros actores, a medios de comunicación, la sociedad civil organizada, ¿no? Y vemos un poco también estos ataques que a veces está teniendo estos gobiernos, ¿no? Como el caso en Centroamérica, como sistemáticamente se ataca a estas iniciativas tanto de activismo ciudadano como también los propios periodistas, ¿no? Que de alguna manera, como lo vemos con el caso de la salida definitiva de Cristosal del Salvador, y que de alguna manera pues desmonta también esa capacidad de incidencia que puede ejercer también la ciudadanía en conflictos tan complejos, ¿no? ¿Cómo miras tú esto también? Bueno, yo creo que tenemos ejemplos suficientes en el caso latinoamericano sobre todo, pero también podemos buscarlos en Hungría, en otras latitudes. Pero sí, hemos tenido en el caso de Nicaragua, en la misma Venezuela, hemos tenido una estrategia muy clara de persecución política de asociaciones civiles, de movimientos sociales, no solamente de partidos políticos y de políticos de oficio. Estamos hablando de gente como Ruth, eh, de Cristosal, pero sobre todo creo que es la intención de enviar un mensaje a la sociedad civil, el ensañarse contra una mujer que ha sido un pilar fundamental en el caso de El Salvador y que ha sido no solamente reconocida a nivel nacional, sino a nivel internacional por su activismo y que el régimen de Bukele esté haciendo lo que está haciendo y las consecuencias que está provocando, porque se está yendo todo el mundo, periodistas, activistas, organizaciones civiles, porque la persecución es real. Nosotros no sabemos qué va a pasar con Ruth. Claro, claro. No sabemos cuál va a ser el destino de ella y sabemos que no ha cometido un delito, que es lo peor. No hay un delito. Cada vez cambian el argumento, ahora la llevan a otro centro, a Bueno, otra ni siquiera prisión. el expediente es público, ni siquiera el expediente por el que la Exacto, acusan es público, porque o sea no que, tienen nada, porque no tienen nada. Y Bukele se siente guapo y apoyado. Eso claro, también es un problema. No solamente ha capturado las instituciones, sino que tiene apoyo internacional. claro, Es un tipo que está comerciando con la ausencia de Estado de Derecho. claro. Esa es la realidad. Claro, y en ese sentido, pues yo creo que aquí valga pues nuestra llamado de solidaridad y de apoyo a Ruth López, que bueno, recordamos a nuestra audiencia que
pocos días antes de su detención hicimos una entrevista, aquí la voy a colgar en el enlace para que puedan verla, y que precisamente ocurrió escasos días antes de su detención, Sí, así y es. ahí, digamos, pues de alguna manera pueden ver un poco lo importante también que es, y lo arriesgado también que puede llegar a ser el activismo para levantar precisamente la conciencia de mejores democracias, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estaremos muy atentos a lo que vaya desarrollándose en los próximos días. Bueno, mis queridos, muchísimas gracias por sus apreciaciones. Como siempre, pues un enorme honor es contar con ustedes, y bueno, será en mirada semanal nuevamente examinando el pulso político de nuestra región un próximo domingo. Hasta Un la abrazo y próxima. buena semana. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.